Malena Rossi. Y bueno, después de la música vamos... Bueno, después de la música vamos a retomar Uh-huh. un tema que tenemos, yo no diría olvidado, pero bueno, con todos los temas electorales y económicos y la necesidad de los trabajadores de que la situación cambie, hemos dejado un poco de hablar de temas más específicos del trabajo y en este caso también con el trabajo de la mujer. Hace un tiempo, y vos te vas a acordar, tuvimos también en nuestro programa una de las responsables de una cátedra de la Facultad de Relaciones Laborales. Uh-huh. Sí, sí. Es la cátedra sobre trabajo, género y economía del cuidado. Uh-huh. Que por supuesto siguen con esto. Es una cátedra optativa, es una materia optativa dentro de la carrera, pero además hay cátedras libres y hay algunos, podemos llamarle talleres, vamos a ver qué dice nuestra entrevistada, cursos que pueden ser libres y pueden otros alumnos de otras carreras también participar. Bueno, para hablar un poquitito más de esto y de una charla que me interesó mucho, que vi hace muy poquito, que fue esta semana, con la profesora y abogada Berenice Timpanaro. Muy buenas tardes, bienvenida a Horas Extras, aquí Hugo Gulman y Vilma Noche. Buenas Vilma, buenas Hugo, ¿cómo andan? Muchas gracias por invitarme de nuevo a este programa. Bueno, le pido que me corrija si dije algo mal, un poco que no. No. Es más o menos así. De todas formas, muchas gracias. Me acuerdo que nos habían invitado hace bastante cuando la estábamos promocionando. Esta materia que se llama Trabajo, Género y Economía del Cuidado forma parte de la propuesta formativa de la Facultad de Ciencias Sociales que se denomina como CIRFEM, que es el Circuito de Formación Feminista. Uh-huh. Esta materia forma parte de la carrera de Relaciones del Trabajo, pero como está, abrazada por ese circuito, se permite que personas que estudian las demás carreras de las facultades sociales puedan inscribirse. Y se trata de una materia optativa. Uh-huh. Nos habían invitado al programa cuando estábamos en el primer año de la materia y ya creo que fue desde el 2019 que está uh-huh. Que estuvieron en el programa mucho tiempo, sí, y esto avanzó, creció tiempo. Sí, avanzó, se mantuvo estable. La verdad que hay un interés por parte de los estudiantes, de formarse, en esta especificidad, la verdad que de todas las carreras, en especial de Relaciones del Trabajo, pero también tenemos de las demás carreras. Y es una constante porque hay una pregunta, hay una inquietud y principalmente, como les decía, la necesidad de formarse para sus respectivas competencias profesionales. Siguen viendo, los estudiantes como una falencia, en las propuestas formativas profesionales. Uh-huh. Y hay algunas materias ya hace unos años, hace unos poquitos años, muy recientes, que vienen dando esta propuesta, de formación en materia de derechos humanos de las mujeres y las disidencias. Y bueno, esto es una materia que va en esa línea, problematiza muchos ejes que son constantemente de actualidad. Y esta semana vimos una charla, digo charla, pero bueno, es parte de una clase abierta exactamente, ¿no es cierto? Una clase abierta como una de las últimas actividades que tuvieron, que se denomina Puentes entre Economía Popular y Economía Feminista, con la proyección de un documental que era Mujeres en la Mina, muy, muy interesante. Y bueno, había tenía invitadas precisamente representantes de la economía popular, ¿no? Sí, esta es una mecánica que hacemos frecuente, Tratamos de traer a personas especialistas o expertas en cada temática que toca, nuestra materia, para que puedan, dialogar, en un espacio horizontal con los estudiantes. Uno de estos puntos que tocamos es la economía popular y los puentes con la economía feminista, más que nada porque, si bien son economías alternativas que emergieron con fuerza desde la década del 90, sí, hay, más allá que se ve quizás, como si hubieran desarrollos autónomos, pero
hay muchas cuestiones en común, principalmente por cómo revalorizan el trabajo, digamos, que no es asalariado, digamos, y que no tiene una remuneración, digamos. Ujú. La economía feminista principalmente destaca, digamos, revalorizar el trabajo de cuidados, que quizás se ha visto, se ha denominado, se denomina también como trabajo reproductivo, como trabajo doméstico, pero más allá de las distintas denominaciones tiene como esa importancia central, digamos, en reivindicarlo como trabajo y con eso reivindicarlo como, digamos, los derechos en torno al trabajo también. Berenice, pensaba, me imagino que tratándose de la carrera de Relaciones del Trabajo, los estudiantes tienen ya de por sí, desde el momento que ingresan, alguna cuestión de sensibilidad en relación al mundo del trabajo. ¿Hacen alguna diferencia en relación a lo que es la economía, o digo, la economía feminista o la economía? ¿Por qué precisamente feminista? ¿No? Desde algunos sectores populares dicen, no hay economía popular, la economía es una sola, ¿no? Eh, y a veces me genera alguna duda esto, ¿no? De por qué economía feminista. Hay muchas economistas que se especializan en el tema y me parece interesantísimo, pero me gustaría profundizar por ahí. Bueno, esta es una discusión que se viene repitiendo tanto como en ámbitos académicos, como en espacios políticos, como en espacios de experiencias sociales, digamos, que, digamos, si hay que pelear, digamos, por la adjetivación de la economía, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver, digamos, puntualmente con críticas, digamos, a una perspectiva, digamos, de una economía como si fuera monolítica, como si no hubiera otro tipo de alternativas económicas. Uh-huh. Y es justamente que emergen estas otras economías alternativas cuando se empezó a delinear que hay otro mundo posible, digamos, principalmente desde las irrupciones, digamos, de las protestas de la década de los 90, cuando había un neoliberalismo feroz, donde parecía que estaba el fin de la historia, el fin de otros sueños, de otras utopías, empieza a caminar la idea de que hay otro mundo posible, ¿no? Uh-huh. Recuperando, digamos, y reactualizando, digamos, perspectivas ideológicas, digamos, que han entrado en crisis en ese momento, pero bueno, digamos, se han reactualizado a partir de nuevos caminos que se fueron intentando. Y a partir de esas nuevas ideas se fue formando la idea de otra alternativa. Si otro mundo es posible, también es posible otra economía. Y es a partir de ahí que empieza, digamos, a adjetivarse, digamos, otras propuestas económicas, porque quieren, digamos, polarizar con esta otra economía, digamos, que simboliza aquella planteada por la globalización. Uh-huh. Y ahí surgieron desde economía social, economía solidaria, economía del trabajo, uh-huh, economía de la vida, digamos, y también economía popular. La idea, digamos, de lo popular denota más, digamos, los sectores populares, la revalorización de las actividades económicas por parte de ese sector, del sector popular, uh-huh, y que quizás ha sido categorizada, digamos, con otras lentes, con otras perspectivas, digamos, como desde la informalidad o desde la pobreza, claro, desde la marginalidad, desde uh-huh, varias lentes, digamos, que si bien empiezan a advertir que pasa algo, digamos, desde el quiebre de la sociedad salarial, digamos, con el quiebre del Fordismo, desde la década del 70 en adelante, sí, es difícil cómo nominar, digamos, eso que claro, novedoso que está pasando. Es que, claro, feminista, disculpa, un poco en esa línea va, digamos. Claro, eso te íbamos a precisar, te íbamos a preguntar. Uh-huh. Digamos, dentro de esto se inscribiría lo que denominan economía feminista. Claro, porque en realidad siempre, digamos, desde, si quieren lo podemos poner así, digamos, está discutido desde cuándo, digamos, fue el surgimiento del patriarcado, ¿no? Hay discusiones, investigaciones, tesis en torno a eso, pero desde el emergente de las primeras olas, si se quieren poner como olas dentro de los feminismos, siempre estuvo la impugnación, digamos, al lugar que las mujeres o las disidencias sexuales eran destinadas, digamos, tanto al ámbito privado en contraposición con el ámbito público, digamos, un ámbito
que no tenía derechos, en un ámbito que no estaba monetizado ni tampoco valorizado económicamente. Pero es desde este momento, digamos, desde mediados de la década del 90, que todas estas economías empiezan a tomar un cuerpo, digamos. Claro. Y en especial la economía feminista empieza como a tener una autonomía, digamos, en lo teórico, en lo metodológico, y empieza a cuestionar, digamos, lo que es el homo economicus, digamos, cuál es el sujeto económico. Es un sujeto que cuestiona, digamos, hacia la economía globalizada, hacia la economía hegemónica, que en realidad está sexuado y que es, por más que sea universal, pero es un sujeto, digamos, pensado desde términos racistas, desde términos clasistas y desde términos androcéntricos, porque está pensado como si el único sujeto económico fuera un hombre cis, europeo, digamos, propietario, con bien heteronormado, digamos, con una familia heteronormada, pero empieza a ver, digamos, a ponerse el ojo, digamos, sobre otras experiencias que se distancian desde esa universalidad. Claro. Claro, pensaba en lo de la economía popular porque muchas veces desde determinados sectores lo mencionan como economía popular para bajarle el precio, y sin embargo a lo largo de estos años vimos cómo se conformó la unión, digamos, una unión de empresarios de la economía popular, y el gremio mismo también, cómo fue creciendo, y desde ellos mismos muchas veces aparece el decir, ¿por qué nos dicen popular? Nosotros somos economía, sin la palabra popular. Pero, digamos, es una discusión que está por ahí. Me parece muy interesante la respuesta que planteas de la economía feminista, por otra parte, ¿no? Sí, es eso, digamos, son conceptos que están en construcción, digamos, y que en esa construcción hay varios niveles, digamos, por donde transita esos debates, no es exclusivamente sí, el académico, pero sí hay mucha discusión en torno a la denominación, digamos. Pero lo que une, digamos, a todas las economías es la crítica grande, digamos, a una economía que es hegemónica, digamos, que está centrada en la ganancia, en contraposición, digamos, con las economías que plantean una sostenibilidad de la vida, digamos, que la ganancia no ocupa el centro, digamos, ordenatorio del sistema, sino que se pretende que sea la vida y el cuidado de la vida, digamos. Y cómo son esas redes de sostén para esa sostenibilidad, digamos. Ahí es una cuestión de reenfocar el ojo, digamos. Claro. Que por eso a veces cuando decimos que hay prácticas sociales o que son prácticas que en realidad son prácticas económicas, tiene que ver con eso, con revalorizar, digamos, el aporte económico, aunque no esté monetarizado, digamos. Claro. Y en eso es donde está muy cercano la economía feminista con las demás otras economías, porque es eso, reenfoca. Qué interesante el documental que proyectaron para esa clase abierta, que me imagino sirve como disparador, ¿no? Y muestra cómo las mujeres terminan que están compartiendo una realidad económica y viviendo de la mina, se abren paso también entre los hombres y llega a ser una la que los organiza. Sí, en ese documental, digamos, es muy rico, digamos, porque además las realizadoras, Lorelei Unamuno y Malena Xoix, y no mencioné mal su apellido, digamos, las disculpas del caso, recuperan ahí la voz de una persona, una mujer que fue súper importante, digamos, para los estudios latinoamericanos en torno al cuidado, que es Domitila Barrios de Chúngara, que fue una lideresa boliviana, que fue, digamos, una compañera, digamos, campesina, digamos, de un pueblo minero, de la comunidad minera del siglo XXI, que se organizó gremialmente en el sindicato de amas de casa, digamos, del pueblo del siglo XXI, digamos, y cómo en un contexto, digamos, de gobiernos autoritarios, de dictaduras, Domitila, junto con sus compañeras, hizo una resistencia grande, digamos, frente a esas pulsiones autoritarias, digamos, que fueron sincrónicas en nuestra región, y además
se plantea muy fuerte un paralelismo, digamos, con el mismo rol, digamos, que han jugado las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, digamos, en la politización de la figura de la madre y de la abuela, digamos, haciéndole frente, digamos, al genocidio, digamos. Y ahí es donde hay unos aportes también, digamos, fundacionales para la perspectiva de una economía feminista desde América Latina, porque la madre, la abuela, digamos, son vistas siempre como figuras individuales y que están restringidas al ámbito doméstico. Pero la irrupción en el plano político, en el espacio público, aportan, digamos, una revalorización, digamos, desde la propia praxis de esas figuras, digamos. Estamos conversando con Berenice Timpanaro, que es abogada y profesora y, bueno, participante de esta cátedra de la UBA, Trabajo, Género y Economía del Cuidado. Berenice, ¿qué ocurre cuando en momentos como estos escuchan a lo mejor algún representante político, gremial, que dice que es necesario dejar la cuestión feminista, el tema del feminismo, porque divide? Sí, en realidad es porque está como ese pensamiento de que se piensa que solo las mujeres, digamos, hablan cuestiones de mujeres, pero en realidad está un poco también relacionado con la perspectiva de la economía feminista. Es otra forma de mirar al mundo, digamos. Los feminismos, digamos, aportan eso, digamos, otra forma de pensar, y principalmente es otra forma de pensar el cotidiano, digamos, porque el cotidiano es, digamos, el plano más importante, digamos, para la transformación, es el que quizás mucho más cuesta, digamos, porque si no se transforma el día a día, el cotidiano, digamos, de todas las personas, a veces hay transformaciones que no se terminan de sentir. Y cómo es la vida de las personas, digamos, los cuidados que se realizan, digamos, atraviesan, digamos, desde hasta, no solo desde que una se despierta hasta que se va a acostar, sino también hasta cuando duerme, cuando se cuidan personas, digamos, que están en una situación de necesidad de cuidados mucho más intensa, ya sea por la edad o por la situación específica en que se encuentre, ¿no? Así que es eso, digamos, obvio que cuesta, digamos, porque estamos, digamos, hay una formación muy fuerte, digamos, y constante, digamos, de una idea económica que es hegemónica y que no valoriza, digamos, esas exigencias que se le hacen a determinados colectivos sobre mayor rol en los cuidados. Pero yo creo que también hay que escuchar las voces que empiezan, digamos, a problematizar, digamos, sobre los cuidados, que han sido muchas, digamos, y que quizás no han tenido la visibilización o la escucha necesaria, digamos. Pero hay muchos recorridos, digamos, y no solo en la academia, sino también desde lo gremial, digamos, desde las experiencias políticas, experiencias sociales que dan cuenta de otra forma o empiezan a mostrar, digamos, la necesidad de que el Estado empiece, digamos, a generar otro tipo de políticas que sean mucho más igualitarias. Abogada Timpanaro, no queremos dejar de mencionar, sé que es un tema que no se puede explayar, pero que es fiscal de juicios de terrorismo del Estado y que, bueno, en estas últimas horas, además, su nombre ha sido mencionado porque se ha puesto más atención sobre estos juicios que se vienen desarrollando hace mucho tiempo, pero por el caso de un político que además, el de Guado de Pedro, que además está mencionado como uno de los posibles candidatos, entonces parece que cobrará más relevancia, pero esta causa sigue estando presente, ¿no? Bueno, usted tendrá, me imagino que en cuenta esto, ¿no? Que a lo mejor va a ser más mencionada en las últimas horas. No sé. Bueno, pero sabemos que de juicio no se puede hablar, pero no queremos olvidarnos, bueno, cómo es participar, preguntarle cómo es participar en un juicio de esta naturaleza, ¿no? Sí, es digamos, es una responsabilidad institucional, digamos, que bueno, hay que poner, digamos, con el mejor empeño profesional, digamos, en todos los juicios, sean, digamos, del tema que sean, pero bueno, en especial estos,
pero bueno, también, digamos, está la experiencia de las personas, digamos, víctimas, digamos, que participan, digamos, y que prestan su testimonio, que es mucho más valeroso, tan víctimas como familiares, digamos, que forman, digamos, también parte, digamos, de este circuito, digamos, de personas que se involucran en este tipo de juicios. Así que eso. Bueno, le agradecemos mucho su participación y bueno, la invitación está para cuando puedan, además junto a Ludmila Fredes, que es la titular de la cátedra. Bueno, las queremos tener cuando puedan nuevamente por aquí, en Horas Extras. Sí. Bueno, y eso, agradecida, digamos, por la segunda invitación a explicar, digamos, sobre esta materia, digamos, que se inscribe junto con otras materias, digamos, en estas nuevas temáticas que son una necesidad de la formación profesional. Y bueno, también transmitir saludos, digamos, de Ludmila Fredes, digamos, que no pudimos ir, digamos, al piso, pero no va a quedar otra ocasión para ir. Muy bien. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, Berenice. Bueno, gracias a ustedes, Bueno, Berenice Timpanaro, abogada y profesora de la UBA. Yo, al verte sonreír, soy soy el niño que ayer fui. el niño que ayer fui.